Ya está Ángel Mogrovejo, después sigue. Ok, Cabana. Calderón, Lenin. Ya, doctor. Ya Calderón, Lenny, ya usted participó ya. Cabana. Ya, Adelante, gracias. doctor. Ya Mogrovejo, por favor, de lectura. Correcto, doctor. Jean-Jacques Rousseau es un hombre contradictorio y si Sócrates es el ejemplo filosófico de coherencia entre vida y filosofía, Rousseau es tal vez todo lo contrario, considerado uno de los intelectuales de la Ilustración francesa. Fue al mismo tiempo un anti-ilustrado, autor de una de las obras más influyentes sobre educación. Abandonó a todos sus hijos en un hospicio. Cuando consiguió fama, se retiró a una bohardilla. Opinaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero que en sociedad se pervertía. Es lo que dice, pues, ¿no? Que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿No? Ese es lo que manifestaba Rousseau, ¿no? También acá, como vemos, también él se opone a la opinión de Hobbes, ¿no? Quien Hobbes siempre sostenía, ¿no? Lo que yo le decía, la teoría la naturaleza de un lobo, entre ellos se devoraba, ¿no? En cambio, él no. Él dice que no es así, porque porque el hombre no es social por su naturaleza, dice. O sea, el hombre, como decías tú, nace bueno, pero ¿qué pasa? La sociedad la pervertía, ¿ya? Y aquí ambos, tanto Rousseau como Hobbes, van a reconocer la prioridad que tiene el individuo ante la sociedad. Otra persona más que lea, por favor. Doctor Mejía Loaiza. Sí. A ver, doctor. A ver, según Rousseau, en el estado de naturaleza el hombre sería bueno y bueno, que no se ve porque está en la... Sería La bueno, pantalla. sí, está en la pantalla, independiente y libre, guiado por el amor de sí mismo, que no hay, también está en la pantalla. Confundir con el amor propio, en el que se funda el egoísmo, ¿no? Rousseau distingue, al igual que Hobbes y Locke, entre estado de naturaleza y estado Social, social. El hombre es bueno por, por naturaleza. por naturaleza. Rousseau entiende Que el que Estado. el Estado quizá nunca existió. Se trataría pues de un concepto heurístico necesario para explicar el origen de la sociedad, con el fin de distinguirlo, ahí está la pantalla, ¿no? Hay de originario y lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre. Es lo que se puede ver, doctor. Es lo que se puede leer sobre, Según sobre Rousseau, lo que dice claro. según Rousseau, ¿no? Acá pues también vemos de que en este contexto la sociedad va a surgir lentamente, ¿no? Y como decía ¿no? El hombre va a ser feliz, ¿no? Aquí por primera vez va a aparecer, ¿no? La diferencia entre ricos y pobres, poderosos y débiles, amos y esclavos, ¿no? Pero va a quedar un último reducto, ¿no? Pero está olvidado, que es la conciencia. El hombre vive más fuera de sí que en sí, porque el hombre siempre va a vivir alienado, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en este señor Rousseau, ¿no? Que por primera vez va a aparecer la diferencia entre ricos y pobres, que no debe existir, ¿no? Pero simplemente la sociedad hace que exista, porque si yo soy rico es porque he trabajado, y si yo soy pobre, bueno,
Soy pobre porque de repente he tenido las oportunidades y no lo he sabido aprovechar, ¿no? Eso, y aquí es donde vienen los poderosos y débiles, también entra hasta allá los amos y los esclavos, ¿no? Cuando no confundir con el amor propio en el que se funde el egoísmo, ¿no? En estado de naturaleza, el hombre es bueno por naturaleza. Entonces hay que tener bien claro que cuando acá Rocío nos va a hablar también del derecho también a la propiedad, ¿ya? Y va a haber autoridades para salvaguardar esta propiedad. Y aquí va a aparecer que ya la desigualdad, ¿no? Acá la sociedad se va a tratar se convierte entonces en un engaño, porque los hombres se van a unir ¿para qué? Creyendo defender a los débiles, pero en realidad van a defender los derechos de los más ricos. Por eso es que Rousseau mucho critica el liberalismo económico y político. Para Rousseau no debe existir el liberalismo económico y político, porque cuando hablamos actualmente del liberalismo económico, mercado libre, importación, exportación, ¿no? Como lo dice el modelo económico. ¿Y qué crea eso? Aquí es donde viene esto, ¿no? El pobre y el rico, ¿no? Los poderosos y los débiles. Que Rousseau, ¿no? Al criticar este liberalismo, va a crear esta desigualdad, ¿no? Que hasta actualmente sigue hasta nuestros días. Pero como yo siempre digo, ¿no? Si yo tengo, o ustedes de repente tienen un carro, dos carros y el otro no lo tiene, es porque ustedes han trabajado. Entonces, eso no me hace rico a mí. Simplemente yo he adquirido eso con mi trabajo, con sacrificio y con ahorro. Sin embargo, yo que me siento pobre es porque de repente he tenido las oportunidades y no les he sabido aprovechar. Hay una parte de egoísmo, ¿ves? ¿No? Porque el otro tiene, no. De repente tiene esto, ¿por qué? ¿Cómo lo adquirió? De repente es un delincuente, de repente es narcotraficante, quién sabe cómo lo adquirió, pero no somos capaces de ir, ¿no? Felicitarlo. Oye, amigo, te felicito, hermano, por tu caso, te felicito por tu caso. Y, manito, una idea, ¿cómo puedo hacer yo? Y él le dirá, mira, he trabajado, ¿no? Pero acá no, acá al que prospera, al que tiene, se le llama rico, ¿no? Hay un egoísmo. Y siempre el pobre va a decir que no ha tenido las oportunidades, pero sí, toda persona tiene sus oportunidades, sino que no lo sabemos aprovechar. Pues como dice Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, ¿ya? ¿Alguna cosa? Ya estamos para combinar. A ver, ¿quién toma nota? ¿Quién lee, por favor? Hugo Escalante, doctor. Olguindo. Ay, Hugo A Escalante, doctor. ver, Buenas noches. Buenas noches. En discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Rouser declara que los hombres en estado de naturaleza son iguales y no existen más desigualdad que la natural, talento, estatus, peso, cualidades. Este quiere decir que, que lo que hace causado la desigualdad entre los hombres, entre unos hombres y otros, no puede deberse de una causa física, sino a una moral o político, que es la propiedad. En este estado de la naturaleza, los hombres son felices y buenos. Gracias, doctor. Un comentario.
Bueno, a veces sobre la lectura se entiende que actualmente nosotros nos vemos, si somos ricos, buenos o somos pobres, somos criticados todavía hasta el momento, ¿no? Entonces, a veces todavía sigue existiendo esa marginación ahora. Se ve mucho, doctor, ¿no? Entonces, como dice, no se debe ver si tiene sus talentos, estatus, peso, cualidades. O sea, no se tiene que ver, sino hay que tratar de tener el mismo trato, ¿no? A los hombres, no por su riqueza o por su pobreza, debemos ser excluidos. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Otro comentario? Sí, profesor, porque bueno, en el aspecto de lo que está hablando Rosa, en este caso su naturaleza y el hombre son iguales. No existe más desigualdad dentro de lo que es natural. Pero sin embargo, la sociedad, pues, siempre ha habido un egoísmo. Dentro del egoísmo hay que tener en cuenta, por ejemplo, la conquista de lo que existe entre lo que es América del Sur y lo que es en América del Norte, por ejemplo, ¿no? Los españoles lo trajeron de raíces de forma de ser egoísta, conquistar por su pueblo, en ese tiempo para España, ¿no? Mientras que los ingleses desarrollaban un intelecto para todos, unión. Entonces, hay un ejemplo que tenemos en ese caso, ¿no? Pero el hombre por naturaleza es egoísta, ¿no? Como dijo unos amigos, es malo, ¿no? Todo quiere para él. Hay que tener en cuenta que toda persona debe tener una conciencia de que tiene un comienzo, un intermedio y un final. Y eso es lo que nos pensamos nosotros. Porque si bien es cierto nosotros, en este continente de lo que como estudiantes vivimos nosotros, que queremos ser mejores, que queremos ser mejor que el otro, ¿por qué digo eso? Porque dentro de este grupo también, de los estudiantes, nos creemos que somos mejores que los compañeros. Ese es el egoísmo. Y no somos iguales. En la política existe eso. Y no debe haber eso. Gracias. Doctor, buenas noches. Un breve comentario, por favor, porque está interesante el tema. A ver, Doctor, sí, yo quiero mencionar, como dice Rosiu, pues el hombre nace, pues bueno, ¿por qué? Porque el hombre cuando nace con la mente en blanco, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, pero eh, él se desarrolla dentro de una sociedad y esa sociedad es la que lo corrompe. Es por eso que tenemos esa idiosincrasia, eh, cada sociedad, ¿no? Por así decirlo. Ahora, si uno es más rico, si el otro es más pobre o el otro es de clase media, pues es por diferentes circunstancias. Hay pues personas que son ricos o millonarios porque han heredado, pues, ¿no? Sus antepasados fueron reyes, fueron vasallos, o sea, fueron personas muy acomodadas, pero adicionalmente a eso, ser rico no es pues fácil, porque adicional a eso, ellos también pues tienen que mantenerse, y para mantenerse en ese estatus, tienen que trabajar, como también hay mucha gente que desde abajo, ¿no? Las personas de clase muy baja han trabajado, han estudiado, se han superado, han emprendido, y algunos son pues hasta millonarios, son grandes empresarios, pero todo depende pues de una formación académica también, porque el tema de la educación también es muy importante y creo que siempre lo repito en todas mis intervenciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy amable. has dicho Buenas. algo. A ver, sí, Eliana, a ver. Cortito, por favor. Sí, doctor, cortito, ¿no? Bueno, como bien dice, ¿no? Es Rose, que según el hombre, por naturaleza, somos iguales, y por ende, bueno, no debe existir lo que nos dice, ¿no? Un marginarse por lo que simplemente sea alto, o por el aspecto físico, o por cómo piensa la otra persona. Últimamente yo he visto en estas últimas elecciones, ha habido mucho de esto, han discriminado demasiado en lo que es cuestión política, por decir, porque uno pensaba
por fuerza popular, o por lo que pensaba en lo que, o estaban de acuerdo con lo que es el partido, ay, se me fue el nombre de ahora de nuestro presidente. Entonces simplemente decían, no, estos son unos brutos, o los otros decían, no, estos son inteligentes, somos de clase más alta, los de Acción Popular, o perdón, de Fuerza Popular, y estos no, son los de... Entonces no debe existir eso, doctor. Creo que eso no tiene nada que ver, simplemente respetar esas cosas, de respetar lo que uno piensa, pero no debemos de ir más allá a la discriminación, ¿no? Simplemente porque yo tengo una manera de pensar políticamente, ya sea religiosa, ya sea lo que sea, y de la misma manera, ¿no? En nuestra forma, en nuestro aspecto físico, por lo que uno es gordo, por lo que uno es flaco, no debe de existir. Lamentablemente, esta sociedad creo vivimos de eso, ¿no? Eso sería, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Acá, pues, que te antecedió, ¿sí? Sí. Quería que me responda, gracias, muy amable. Ya, en la persona que nos antecedió, Vilcabana, creo, habló algo muy elemental y se refirió, Calderón Lenin, doctor. Calderón, y se refirió ¿a qué? A la educación, ¿no? Porque según este discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el primer paso para lograr toda esta transformación del individuo va a ser por medio de ¿qué? De la educación, ¿no? Si no tenemos educación, no vamos a transformar al individuo, ¿no? En este proceso se va a reconocer que el hombre naturalmente, como dices, es bueno, pero se ha hecho malo al entrar en sociedad, ¿no? Rousseau también tenía un libro, Emilio, ¿no? Que lo escribió en el año 1762. Es en la cual él tenía un lema que al momento de leerlo me impactó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque él se refiere a que todo sale bien de las manos del creador y todo degenera en las manos de los hombres. ¿Cierto o no cierto? ¿No? Y acá en este libro, él hace un análisis en su pedagogía sobre la psicología del niño y su evolución, ¿no? Y él se queda sorprendido porque encuentra su experiencia como padre, ¿no? Entonces, si queremos hacer la transformación del individuo, es por medio de la educación, ¿no? Si no hay educación, pues seguiremos siendo esos hombres nómadas, esos hombres violentistas, esos hombres egoístas, ¿no? Y nosotros no queremos para un Estado o para los jóvenes que vienen atrás de nosotros, tengan esa característica. Lo que nosotros queremos es que el hombre verdaderamente sea feliz y bueno. Es una utopía, pero quizás con el transcurrir de los años se vuelva realidad, ¿ya? En el contexto social, Rousseau analiza la situación real, presente en la que se encuentra el hombre al vivir en esta sociedad. Lo que decía yo, su tesis es que en la sociedad es donde se hace malo. Movido está por el amor propio. ¿Cuál es ese amor propio que traduce Rousseau? El egoísmo. Y por el ansia de poseer que lo convierta en un hombre artificioso, o en lo que predomina es la injusticia, la opresión y la falta de libertad, ¿no? Es lo que el hombre, el egoísta, ansía, ¿no? Poseer el poder, pero no este poder, no emplearlo en el bien común, sino emplearlo para su propio beneficio, ¿no? Y esto es lo que también en contrato social nos habla Rousseau. Ahora, en la sociedad política se aplicó nuevas ataduras al pobre y dio nuevos poderes a quien ya tenía poder, algo contradictorio. Destruyó irrecuperablemente la libertad natural y fijó eternamente la propiedad y la desigualdad.
sometió a la humanidad entera al trabajo, a la esclavitud y a la miseria. Este paso del estado de naturaleza al estado de sociedad hace al hombre menos feliz, menos libre y menos bueno. Rousseau critica, por lo tanto, la idea del progreso central en la concepción ilustrada, ¿no? A él no le interesa la libertad natural, ¿no? Ni la propiedad y la desigualdad, ¿no? Es algo diferente a lo que nos hablaba Locke, ¿no? Bueno, hasta acá hemos terminado el tema, pero que por lo menos haya captado algo, Muy ¿no? interesante el tema, profesor. Sí, profesor, de todas maneras. Y tener bien sedimentado nuestras bases, ¿no? Y que la transformación de la persona o del individuo se va a dar aquí en base a la educación. Si no hay educación, seguiremos siendo sumisos al poder, ¿no? Y también tendrán tener en cuenta su famoso lema, ¿no? Todo sale bien de las manos del Creador y todo del hombre. Y es cierto, porque el Creador nos da amor, nos da paz, ¿no? Nos da talentos. ¿Y qué hace el hombre con esos talentos, con ese amor y con esa paz? Lo va a degenerar, ¿no? ¿En qué? En odio, en egoísmo, ¿no? O de repente le da unos talentos y esos talentos lo emplea para beneficio propio y no para el bien común. Porque si bien es cierto, los talentos que nos da Dios es para hacerlo saber, ¿no? Impartir esos talentos, no quedarte encerrado en un yo mismo, ¿no? Por eso es que este lema me impactó mucho. Todo sale bien de la mano del Creador, todo degenera en la mano del hombre. Algo parecido a que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Bueno, vamos ahora a pasar lista, ok. ¿Dónde está? Acá creo. Ay, un momentito. A ver, Aguilar Cárdenas. Solamente voy a llamar 2 veces. No me contesta, le pongo falta. Aguilar Cárdenas. Noches a todos, gracias profesor, gracias por todo. Que pasen un bonito día del trabajo. doctor. Igual, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Lunes feriado para el sector público. Lunes feriado para el sector público. ¿Y clases? Sí hay. Mañana Gracias, doctores. Para el sector público. No para el Sector privado. público. Las clases son normales. Claro. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Buenas doctor noches. Hugo. Luego, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas. Feliz día de trabajo.